Hola a todos, bienvenidos a mi canal de nuevo. En este vídeo traigo un proyector compacto de la marca Xming. El modelo Q1SE es perfecto para llevarlo de viaje o para dar clases y conferencias. Antes de empezar, tan solo quiero deciros que si os gusta el vídeo, podéis suscribiros al canal. Lo primero, dar las gracias a la tienda Geekbuying por enviarme una unidad para probarlo, y así poder hacer el review para vosotros. Empezando por la presentación, la caja es bastante pequeña, lo que ya nos da una buena indicación de lo compacto que es el proyector. Dentro simplemente tenemos el proyector, el mando a distancia y el adaptador de corriente. El diseño del proyector es muy atractivo. Es muy compacto y tiene las esquinas redondeadas. Mide 17,5 centímetros de alto por 11,5 de ancho y 13,4 de profundo, y pesa 1,1 kilos. Por la parte trasera lleva los controles, el botón de encendido, una salida jack de audio, un puerto USB, un puerto HDMI 1.4 y la toma de corriente. Por la parte superior lleva una rueda para ajustar el enfoque. Por los laterales lleva los altavoces. Por la parte delantera tenemos la lente. Y por la parte inferior tiene 4 patitas de goma y una rosca por si queremos colocarlo en un trípode. Este modelo utiliza tecnología LCD con iluminación LED y puede hacer una pantalla de 40 a 120 pulgadas. Tiene una resolución Full HD, aunque puede reproducir archivos 4K. Podemos voltear la imagen de forma horizontal y vertical, por si lo tenemos colgado del techo o lo queremos utilizar como retroproyector. Algo a tener en cuenta es que no corrige la imagen de ninguna forma, lo único que podemos modificar es el enfoque, así que tenemos que colocarlo a la distancia exacta y sobre una superficie plana. Alcanza 150 nits de iluminación y tiene un contraste de 800:1. La imagen tiene muy buena resolución y el detalle es fantástico. Donde se queda bastante corto es en iluminación, ya que si no estamos completamente a oscuras, cuesta bastante ver la imagen. Esto se nota sobre todo en las zonas oscuras de la imagen, así que os recomiendo apagar las luces para verlo. En el apartado de audio, este modelo lleva dos altavoces de 3 vatios por los laterales. Alcanzan un volumen decente, pero la calidad es bastante floja. El audio se puede ecualizar, así que podemos ajustarlo a nuestro gusto. También tiene una opción para mejorar las voces, cosa que recomiendo hacer. El ventilador del proyector es súper silencioso y no molesta para nada, incluso después de tenerlo mucho rato encendido. Aquí tenemos el menú del proyector, muy básico como podéis ver. Entonces, en la parte de abajo vamos a tener lo que sería el reproductor multimedia. Esto sería si le ponemos un USB con películas, fotos, música o lo que sea, desde aquí las podríamos reproducir. Hay que ir un poco con ojo porque no reproduce todos los formatos, sobre todo el audio. A mí me ha pasado que al poner alguna película el formato de audio no era compatible y sí que se veía el vídeo, pero el audio no se escuchaba. Entonces es lo único que hay que tener en cuenta, pero por lo demás funciona bastante bien. No tiene muchas opciones, pero funciona. Luego en la parte superior vamos a tener lo que sería pues primero la rueda de configuración, la entrada HDMI, que es realmente la mejor, donde vamos a poder conectar cualquier dispositivo. Y luego tenemos las opciones de Wi-Fi y de compartir pantalla, por si queremos enviarle la pantalla desde un teléfono, que también pues, lo podemos hacer de forma inalámbrica. Entonces, la calidad no va a ser tan buena como si lo conectamos a través de HDMI, pero podéis clonar lo que sería el móvil en el proyector. Si entramos en configuración, vamos a tener aquí pues, distintos menús. Tenemos imagen, voz, sistema, hora y configuración. Entonces, en el menú de imagen podemos elegir distintos modos. Tenemos estándar, dinámico, personal, suave y los podemos modificar a nuestro gusto, pues aquí subiendo y bajando lo que serían los valores con el propio mando. Bastante fácil. Entonces aquí vamos a poder configurar un poco lo que es la imagen. No en exceso porque tampoco el proyector tiene demasiado, pero algo podemos hacer. Luego también podemos elegir la temperatura de color. Tenemos estándar, fría y cálida. Entonces podemos elegir ahí un poquito lo que serían los tonos de color. Relación de aspecto, modo de pantalla. Entonces aquí vamos a poder elegir pues eso, vídeo, PC y automático. Entonces dependiendo del tipo de dispositivo que estemos conectando, pues podemos modificarlo. Y luego tenemos lo que serían las configuraciones avanzadas, que aquí ya pues es contraste dinámico y tal. No tiene mucho más. Luego ya en lo que sería el menú de voz, aquí sí que vamos a tener alguna cosa interesante, porque vamos a poder elegir lo primero el modo de sonido. Entonces por defecto viene en estándar, pero yo he visto que en modo película es el que tiene sobre todo para las voces bastante mejor calidad de sonido. Y luego tenemos ya el personal que lo podemos modificar a nuestro gusto, tenemos música y de nuevo el estándar. Entonces
Os recomiendo probar el audio porque es seguramente el punto más flojo de este modelo y de esta manera pues lo vais a poder mejorar. Sobre todo ya os digo que en película mejora bastante. Luego abajo tenemos la opción del sonido envolvente. Entonces esto no os lo recomiendo activar porque lo único que genera es eco, un eco innecesario en realidad, no hace efecto envolvente porque claro, al final solamente lleva 2 altavoces y muy pequeños, con lo cual pues no va a hacer ningún tipo de efecto envolvente. Pero por ejemplo, la función AVL sí que os recomiendo activarla, que esto es la función que mejora los diálogos. Entonces sí que se nota bastante la diferencia porque si no, prácticamente las voces no se oyen casi nada. O sea, los altavoces del modelo alcanzan un volumen medianamente decente, pero no tienen mucha calidad, entonces os recomiendo activar esta función porque mejora mucho lo que es la calidad de sonido. Luego tenemos aquí sistema, que simplemente pues nada, nos indica lo que sería el nombre de dispositivo, número de serie y tal. Tenemos en hora el tiempo de lo que sería el temporizador y todo eso. Entonces podemos ponerle un temporizador para que se apague solo y cosas así de ese estilo. Entonces sería, digamos, pues eso, si queréis tenerlo encendido y por ejemplo os vais a dormir y queréis que a la hora se apague, pues desde aquí lo vais a poder hacer. Y luego en configuración podemos cambiar el idioma. Tenemos también el control del HDMI CEC, que esto sería, por ejemplo, a la hora de conectar los dispositivos a través de HDMI. Cuando encendemos el proyector se podría encender el dispositivo HDMI y al revés. Por ejemplo, si tuviéramos conectado una videoconsola, una PlayStation, le damos al encender la consola y tendríamos, digamos, el proyector automáticamente encendido. Luego tenemos la opción de actualizar lo que sería el firmware a través de USB, restablecer el proyector y luego podemos elegir el método de proyección, que esto sería pues si vamos a tener el proyector en alguna forma que no sea la normal. Entonces, por ejemplo, pues lo podemos poner en modo espejo si es un retroproyector y luego también lo podemos voltear por si lo tenéis colgado del techo para que de esa manera pues la imagen salga bien y no salga boca abajo. Así que desde aquí vamos a poder manejar todo lo que serían los menús. Luego ya, pues lo que os digo, la mejor forma de conectarlo es a través de HDMI. En este caso tengo puesto lo que sería el Fire TV y con el propio mando del proyector podemos manejar el Fire TV gracias a la función CEC. Entonces os recomiendo tenerla activada porque de esta manera os ahorráis un mando. Entonces ahora mismo estoy manejando el Fire TV con el mando del proyector y va exactamente igual. Lo único que no vamos a tener es el botón para activar Alexa, pero por todo lo demás funciona exactamente igual. Vamos a tener las flechas y vamos a poder mover por los menús de una manera súper fácil. Así que ya veis que realmente pues eso, el menú del proyector no es nada del otro mundo, muy básico, pero vamos a poder ajustar sobre todo el sonido para que se escuche un poquito mejor. En definitiva, por 200 euros tenemos un proyector muy compacto y con muy buena resolución. A favor tiene el tamaño, que es súper reducido, y esto nos permite llevarlo a cualquier sitio. Yo me lo he llevado de viaje, y la comodidad de poder utilizarlo en cualquier sitio me ha hecho olvidarme de las televisiones. También puede ser muy útil para dar conferencias o clases, ya que solo necesitamos un enchufe y una pared para hacer una pantalla gigante. En contra, que no alcanza mucha iluminación, y tenemos que utilizarlo con las luces apagadas. También el audio, que es un poco flojo, sobre todo a la hora de ver películas. Abajo voy a dejar el link a la web de Geekbuying del modelo, por si queréis comprarlo, y si os ha gustado el vídeo podéis suscribiros al canal que es gratis. Yo de momento me despido, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo a todos, hasta luego.